Una armadura Hub tipo tijera para techo se carga en la forma que se muestra en la figura. Entonces fíjense, bueno, todas las cargas que hay, 8 cargas, y están puestas en los nodos de la figura, de la armadura. Determine la fuerza en los elementos. Ojo, en el elemento DF, este es el elemento DF, en el elemento DG y en el elemento EG. Como solo me piden las fuerzas en 3 de los elementos, y básicamente los 3 elementos están en una sección, entonces en este tipo de ejercicios no es conveniente el método de nodos o de nudos, porque imagínese usted ir solucionando aquí para allá hasta llegar acá a estos nodos para establecer las cargas en esos elementos. Entonces existe otro método que se llama el método de secciones. El método de secciones es útil cuando se necesita calcular las fuerzas en los elementos de una sección. En este caso lo que se hace es que se parte esta armadura en 2 y se escoge una parte para trabajar. Solo en 2, ya no voy nodo por nodo, sino la parto en 2 y exhibo las cargas internas donde hice el rompimiento y empiezo a trabajar. Bueno, pero al igual que en la armadura método de nodos, el primer paso es calcular las reacciones en apoyos. Solo que aquí no voy a necesitar calcular las reacciones, aquí los apoyos son A y L, ¿cierto? Pero no voy a necesitar calcular ambas. ¿Cuál voy a calcular? Depende, como yo voy a partir esto por acá, ¿cierto? Depende el lado que escoja. Depende si escojo el lado derecho o el lado izquierdo de la armadura. Acá nosotros vamos a trabajar con el lado izquierdo de la armadura. Entonces, como yo voy a trabajar con el lado izquierdo, únicamente necesito la reacción acá. Recuerde que esto es un pasador, entonces voy a tener una reacción a Y y una reacción a X. Entonces necesito averiguar esas dos reacciones para trabajar con esa parte izquierda. Entonces las vamos a hallar aquí de la parte superior. Para hallar las reacciones en A, pues debo hacer sumatoria de momentos en L. ¿Para qué? Para que las fuerzas que actúan aquí en L, por ejemplo aquí actúa una LY, se pierda como incógnita, ¿no? Al hacer sumatoria de momentos en L, esta LY se pierde como incógnita. Y la única incógnita que voy a tener son las de AX y las de AY, las del punto A, que son las que necesito justamente, Michi. Esas son las que necesito. Entonces por eso me conviene hacer la sumatoria de momentos en L. Empecemos a hacerla. Colocamos acá la reacción por ser pasador AX y AY. Recuerde que siempre inicialmente las dibujamos positivas. Y aquí, por ser patín, colocamos una reacción LY. Y listo. Entonces dijimos que vamos a hacer sumatoria de momentos alrededor de L igual a 0. Momentos alrededor de L. Empecemos. Ojo, L es nuestro punto de la rotación acá. Este es el punto de la rotación. Y empiezo. Las cargas de la izquierda. Entonces si miro, la carga más a la izquierda es AX. Pero si yo paso la línea de acción de AX, fíjese que esa línea pasa por L. Luego, esta carga no genera momento, no genera rotación respecto al punto L. Entonces la puedo quitar de ahí porque lo único que me está haciendo en el momento es estorbo. En el momento. Listo. Continuamos. ¿Quién sigue? AY, ¿cierto? La línea de acción de AY pues será esta vertical. La perpendicular que va de esa vertical al punto de rotación es esta otra línea amarilla que acabo de trazar. Y el momento ahí será AY, pues coloquémoslo AY, ¿por cuánto? Entonces contemos desde L hasta A, ¿cuánto hay? 3, 4, 5, 6 por 8, 48. Entonces por 48 pies, ¿cierto? ¿Cómo será ese momento? Negativo. Porque recuerde que AY me haría girar a esta línea la vamos a pasar en rojo, a esta línea roja alrededor del punto L, en sentido horario. Entonces por eso ese momento es negativo. Bueno, la siguiente, pues la siguiente será esta de 0,8, que me sirve la misma línea roja, ¿cierto? Y entonces serán 0,8 kips, recuerde que kips es kilolibras. Kips, ¿por cuántos pies? Por los mismos 48 pies. Solo que este momento es positivo.
porque la carga de 0,8 a la línea roja me la haría rotar respecto a L en sentido antihorario. Bueno, vamos con la siguiente. La siguiente es esta de 1.6. Entonces son 1,6 kips por... Bueno, como todo está en kips, por cuestiones de espacio no voy a escribir las unidades. Entonces 1.6 kips por ¿cuánta distancia? Son 5, ¿cierto? Por 40 pies. Y ese momento es positivo nuevamente. El siguiente es esta carga, que es nuevamente 1.6 por ¿cuánto? Por 32 pies. Nuevamente este momento es positivo, ¿no? El siguiente momento también es positivo y es el de la siguiente carga, que es nuevamente 1.6, pero ahora ¿por cuánto? Por 24. El siguiente momento también positivo y nuevamente 1.6 por, aquí es ahora 1.6 por 16 pies. El siguiente será positivo también y son los 1.6 por 8 pies, ¿cierto? Ya vamos con esta carga, ¿no? La que está a 8 pies. ¿Qué nos quedan? Estas dos, pero ¿qué pasa con estas dos? Están sobre el punto L, luego no genera momentos. Ahora puedo igualar a 0. ¿Y de aquí qué tengo de incógnita? A Y. Entonces despejamos a Y. Y vamos a obtener que a Y es igual a 4.8 kips. Entonces a Y me da 4,8 kips. Pero esto que hice fue innecesario. Si uno le pone lógica, vean esta armadura que tenemos. ¿Cómo es la armadura? Simétrica, ¿cierto? Usted le ve simetría en la geometría. Es simétrica respecto a un eje vertical. En cuanto a geometría, o sea, en cuanto a barras y longitudes de barras, ¿cierto? Es totalmente simétrica. Y en cuanto a cargas, ¿cómo es? Exactamente simétricas. Y como, ojo, recuerde que aquí hay dos reacciones, a X y a Y. Pero si usted se fija, no hay ninguna otra carga horizontal aparte de AX. Luego quiere decir que AX es 0. Y si AX es 0, quiere decir que respecto a cargas también hay simetría total. Y si hay simetría total, entonces fíjese lo siguiente. ¿Cuánto tengo en carga bajando? ¿Cuánto valen las cargas que van bajando? En total, 9,6 kilonewton. Esos 9,6 kilonewton que van bajando deben ser soportados por estas dos cargas que van subiendo. Y como son simétricas, pues cada una me va a aportar la mitad de esos 9,6. O sea, 4,8 kilonewton y 4,8, esta también, LY, 4,8 kilonewton. Si usted hace esa lógica, fíjese que no tiene que hacer toda esta sumatoria en momentos. Bueno, entonces como ya determinamos que las reacciones son 4,8 kilonewton, o la que nos interesaba que era AY 4,8, entonces ahora sí podemos hacer la partición de la armadura. Entonces recuerde que como vamos a hallar el elemento DF, el elemento DG y el elemento EG, voy a partir con una cegueta mi armadura por acá y voy a separarla en dos. Recuerde que dijimos que vamos a trabajar con la parte de la izquierda. Entonces ya sabemos que esta X vale 0, la podemos quitar de ahí, y que esta Y vale 4,8 kilonewton. Y ojo, al partirla dice que me quedaron solo esas tres carguitas. ¿Listo? Y estos elementos vamos a exhibir las cargas internas que ellos están haciendo. Ojo, mire, este es el nodo D. Fíjese que estoy dibujando la carga en el elemento D, la de arriba es el elemento DF, o sea, esta es la fuerza en el elemento DF, lo estoy dibujando saliendo del nodo, o sea que lo estoy suponiendo en tensión. Lo mismo la carga sobre este elemento, la voy a dibujar saliendo del nodo, del elemento, pues la fuerza en el elemento, ¿qué elemento es ese? DG, también la supongo saliendo del nodo, al igual que la fuerza en este elementico, que es el elemento FEG, que son las tres cargas que nos piden hallar. Las muestro inicialmente en tensión. Cuando haga mis cálculos, si me dan positivas, es porque están trabajando en tensión.
Si me da negativa es porque está trabajando en compresión. ¿Listo? Porque la supuse en tensión, ¿no? Ahora, es sencillo. Lo único que debo hacer acá, o lo complicado acá, es conseguir ángulos. Fíjense, yo voy a necesitar colocar, por ejemplo, acá mi eje X, acá un eje Y, y voy a necesitar el ángulo de esta carga. Entonces a este ángulo llamémoslo alfa, vamos a necesitar de ese ángulo alfa. Pero también voy a necesitar de este ángulo acá, que lo voy a llamar beta. Y también voy a necesitar de otro ángulo acá, entonces voy a establecer otro sistema coordenado acá, fíjese, una horizontal, X', otro vertical, eje Y', y voy a necesitar de este ángulo acá, que lo voy a llamar, este ángulo acá que lo voy a llamar phi. Entonces voy a necesitar calcular los ángulos alfa, beta y phi. Es lo complicado en este tipo de ejercicios de armaduras. Entonces vamos a ir arriba al dibujo y vamos a calcular alfa, beta y phi. Bueno, para calcular alfa lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a trazar un triángulo aquí en la parte superior, que es este triángulo. En ese triángulo yo conozco el cateto opuesto, ¿cierto? ¿Cuánto vale? 10.5. Bueno, el cateto opuesto A, fíjese que ¿cuánto valdría este ángulo acá? ¿Cuánto vale este ángulo acá? Alfa, ¿sí o no? Por alternos internos entre paralelas, porque fíjese que esta línea café es paralela a la línea amarilla. Y esta diagonal amarilla las cruza. Luego este alfa es el mismo alfa de allá que marqué en negro. ¿Listo? Y en ese triángulo yo conozco que el cateto opuesto a alfa vale 10,5, que el cateto adyacente a alfa vale 24. Luego puedo calcular alfa. ¿Cómo? Si tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente, entonces tangente de alfa igual al opuesto, que es 10,5, sobre el adyacente, que es 24, y ahí despejo alfa, ¿cierto? Entonces alfa nos da 23,62 grados. Listo, ya conocemos alfa. Ahora recuerde que necesitamos más ángulos. Entonces, otro ángulo que necesitamos, dijimos que era phi. Y el ángulo phi, fíjese cómo lo vamos a calcular. Vamos a pasar nuevamente aquí una línea horizontal. Y este es el ángulo phi. Entre esta barra, entre la barra eje y la horizontal. Bueno, calculemos el ángulo phi. Bueno, para calcular ese ángulo, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Voy a coger el siguiente triángulo. Fíjese que este también sería phi, porque tengo una horizontal. Entonces, con esta horizontal, fíjense, esta horizontal y esta barra que lleva la misma dirección que esta barra, y aquí también tengo una horizontal, pues me va a formar el mismo ángulo. ¿Listo? El ángulo phi. Luego ese ángulo phi utilizo este triángulo grande, bueno, vamos a sombrearlo aquí en naranja, y en ese triángulo grande fíjese que la altura es 4,5, ¿cierto? Y que la base del triángulo nos quedó 24. Luego, igual, ¿no? Decimos que tangente de phi es igual al cateto opuesto, que es 4,5 sobre la hipotenusa, que es 24, y ahí ya obtenemos que, bueno, despejando phi igual a tangente a la menos 1 de ese resultado, nos da que phi es 10.61 grados. Bueno, teniendo ya el ángulo phi, solo nos falta ese ángulo beta de determinar. Este ángulo beta acá, es el otro ángulo que necesitamos. Para determinar ese ángulo, pues lo vamos a hacer sencillo. Aparentemente alfa y beta son el mismo, aparentemente. Sin embargo, yo no puedo asegurarlo hasta que no haga los cálculos. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Si colocamos en el punto A un sistema coordenado X, Y, fíjense las coordenadas, o lo que voy a hacer es sacar las coordenadas del punto G, las coordenadas X, Y del punto G.
Entonces el punto G tendría coordenadas en X, ¿cuánto? 24, ¿cierto? En Y, 4,5. Esas son las coordenadas del punto G. Y las coordenadas del punto D las voy a sacar de la siguiente manera. Como yo sé que aquí en la base hay 16 y en la altura no la sé, ¿cierto? Esta altura no la sé. Pero yo sé que ese triángulo que acabo de dibujar es semejante a este triángulo. ¿Listo? Entonces por semejanzas de triángulos yo voy a sacar la altura. Entonces esa altura por semejanza de triángulos, entonces decimos la base del triángulo, bueno, del triángulo aquí sombreado en amarillo, pequeño, ¿cierto? ¿Cuánto es la base de ese triángulo? 16. Es a la base, o sea, esta base del pequeño es a la base del grande. ¿Cuánto vale la base del grande? 24. Como empecé por el pequeño, la altura del pequeño, fíjese, es a la altura del grande. ¿Cuánto vale la altura del grande? 10,5. Y entonces dice que ahí ya puedo despejar la altura. Yo voy a decir que la altura, pues simplemente pasamos este 10,5 aquí a multiplicar al 16, despejamos h, y entonces nos da que la altura es 7. Luego ya tengo la coordenada del punto D. La coordenada del punto D entonces es, en X ¿cuánto? 16 y en Y 7. Y tengo, fíjese que tengo las coordenadas de los dos puntos. Y esto, si aquí coloqué mi eje X y Y, esto es una recta, ¿sí o no? Yo puedo trazar aquí una recta por esos dos puntos. Y yo puedo hallar la inclinación de esa recta. Entonces, como ya tenemos la recta, bajo la recta lo que se hace es dibujar un triángulo. Voy a dibujar un triángulo bajo la recta, pero entre los dos puntos es este triangulito rosado. De ese triangulito rosado yo puedo hacer la deducción, fíjense. ¿Cuánto tiene de base ese triangulito? Entonces, si estábamos en 16 en la X y nos fuimos hasta 24, o sea, avanzamos 8. ¿Cuánto tiene de altura? Entonces, de altura estábamos en ¿cuánto? En 4,5. ¿Y subimos hasta cuánto? Hasta 7. De 4,5 a 7 hay 2,5. Luego ya puedo hallar este ángulo, ¿cierto? A ese ángulo lo voy a llamar M. Y entonces voy a decir tangente de M es igual al cateto opuesto, que es 2,5, sobre el adyacente, que es 8. Luego M me da 17,35 grados. Listo. Bueno, y la pregunta es, ¿y qué tiene que ver ese ángulo M, que sería este ángulo, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con el ángulo beta? Entonces vamos a mirar. La deducción es que el ángulo M es igual al ángulo beta. Esto porque las líneas pasadas por D y por G son paralelas, las líneas horizontales, y los ángulos quedan alternos internos. Bueno, y entonces ya como tenemos todos los ángulos, los tres ángulos que estábamos buscando, alfa, beta y phi, entonces ahora sí podemos empezar a trabajar las barras. Para ello pues nos vamos a trabajar sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0, porque estamos en equilibrio 2D de cuerpo rígido. Ahora, lo que vamos a empezar es con la sumatoria de momentos y vamos a escoger un punto donde hacer momentos. En este caso vamos a escoger el punto D para hacer sumatoria de momentos. ¿Por qué D? Sencillamente fíjese que la fuerza F de DD, la fuerza F de DG y la fuerza de 1,6 pasan por el punto D. Luego esas tres no generan momento. Quiere decir que las dos que tenía como incógnita se pierden. La única incógnita que voy a tener yo es F de EG. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular los momentos que me genera la carga que está en A, la carga que está en B, más el momento que me genera la fuerza F de EG,
Para ello pues tendré que descomponer esa fuerza F de eje en sus dos componentes, la F de eje en X y la F de eje en Y. Obviamente lo que voy a formar aquí es el triángulo de fuerzas, entonces voy a correr F de eje en la y la voy a colocar al final del triángulo para poder trabajar las componentes, porque ya conozco el ángulo φ. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que F de eje sobre las X, pues va a ser la hipotenusa, que es F de eje por el, como estoy sobre las X, va a ser por el coseno, porque ese es el cateto adyacente en el triángulo φ, el triángulo que tiene por ángulo φ. Entonces F de eje coseno de φ. Y pues la otra, F de eje sobre la Y, como arriba trabajé coseno, pues aquí va a ser seno. Recuerde que si una se trabaja con seno, la otra es con coseno. Bueno, y de una vez reemplazamos por el ángulo φ, sacamos coseno de φ, ese es 0,98 y 0,98 por F de eje. Bueno, ahora fijémonos que la componente F de eje en Y no genera momento porque pasa sobre el punto D. Entonces voy a calcular los momentos que generan las demás cargas. Empiezo por la que pasa por A, o sea la de 0,8. Entonces será esa carga de 0,8. Bueno, pero como también está la carga AY y la carga AY me dio 4, 4,8, pues entonces lo que voy a hacer es sacar la resultante de una vez de esas dos cargas. Si tengo 4,8 hacia arriba y 0,8 hacia abajo, pues la resultante será 4 hacia arriba. Entonces será esos 4 por la distancia perpendicular al punto de rotación D, que es la longitud de esa línea naranja, o sea 16 pies. Bueno, y esa rotación es negativa porque la fuerza verde me haría rotar a la línea naranja alrededor de D en sentido horario. Bueno, vamos con la otra línea de acción que pase por la carga de 1,6, la perpendicular es esa línea verde, y ahora multiplicamos la carga, que es 1,6, por la distancia de la línea verde o la longitud, que son 8 pies. Esa rotación que haría la de 1,6 sobre la línea verde, pues es sentido antihorario, o sea positivo ese momento. Listo, continuamos. Con respecto a D, pues la otra que hace momento es esa componente horizontal F de eje X, que será la fuerza F de eje X, que es 0,98 F de eje por esa distancia. Entonces me toca buscar la distancia que hay desde el punto E hasta el punto D. Entonces ahora lo que vamos a hacer acá es a calcular la distancia de E. Para calcular esa distancia de E, pues vamos a solucionar esos dos triángulos. Obviamente la altura de este triángulo grande, que tiene ángulo alfa, ya lo habíamos calculado, es 7. Por trigonometría solucionamos el triángulo rectángulo y el triángulo grande tiene altura 7. El triángulo pequeño, que estamos sombreando ahí, ese triángulo ya conocemos el ángulo. Ese ángulo de ahí es phi, que es 10,61. Calculo la altura del triángulo pequeñito, me da 3. Y 7 menos 3 me da 4. Entonces 4 es esa distancia. Entonces el momento pues será esa fuerza por esa distancia. La dirección de la rotación del momento, sentido antihorario positivo. Y ya tenemos nuestra ecuación, donde la única incógnita es F de eje. La despejamos y eso nos da 13 kips. Recuerde que estamos trabajando en kilolibras, atrás dijimos que era kilonewton, me equivoqué, son kilolibras. Y como me da positiva quiere decir que está en estado de tensión. Bueno, ya tenemos determinada nuestra primera incógnita. Ahora es ¿para dónde vamos? Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos respecto a A. ¿Y por qué respecto a A? Pues porque sencillamente la fuerza DF y la fuerza FEG, esas dos fuerzas, su línea de acción pasa por A. Entonces no generan momento. La única que genera momento es DG. Y entonces, como es la única que genera momento respecto a A, la voy a poder calcular como incógnita. Obviamente, si va a ser momentos respecto a A, empezaré por la de 0,8, pero la de 0,8 como pasa por A no genera momento. Luego continuaré por la de 1,6. Entonces, como siempre, línea de acción sobre la de 1,6 y la perpendicular de la línea de acción al punto de rotación, que es A. Esa distancia son 8 pies, entonces vamos a tener el 1,6 de la carga por 8 pies de la distancia, y ese giro será sentido horario, o sea negativo. Listo, ahora el otro momento.
Entonces el momento que me genera la otra carga de 1,6. Entonces línea de acción de la carga de 1,6, bajamos esa vertical. La perpendicular que va desde A hasta esa línea vertical pues vale 16. Entonces será 1,6 por 16. Y ese momento está sucediendo también en sentido horario. Luego también es negativo. Listo. Ahora nos falta f de dg. Entonces vamos a tomar el momento que genera dg. Pero para poder calcular ese momento, pues debo descomponerla, debo tomar sus dos componentes, su componente horizontal f de g sobre la x y su componente vertical f de g sobre la y. Listo. Entonces lo que voy a hacer es apoyarme en el ángulo beta. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Que sus componentes son f de g sobre las x es igual a f de g por el, como estamos sobre la x, sería por el coseno de beta. Pero ese beta, recuerde que vale 17,35 grados, lo habíamos calculado, y la componente sobre la y pues será con seno, ¿cierto? Lo mismo f de g por seno de 35. Bueno, sacamos los valores de seno y coseno de 35 y ahí tenemos los resultados de f de g. Ahora sí podemos reemplazar. Y entonces, ¿qué decimos? Que el momento que me genera f de g sobre la y, entonces lo mismo, línea de acción la vertical, la distancia pues son los 16 pies, ¿cierto? Por la fuerza f de g sobre la y. Listo. Y ese es el momento. Ese momento será sentido horario negativo. Y ahora el momento que genera f de g sobre las x, línea de acción sobre la carga f de g sobre la x, una horizontal, ¿cierto? Y la distancia de esa horizontal al punto de rotación que es A es esa longitud de la línea azul, que son 7 pies. Luego ese momento entonces va a ser los 7 pies, que es la distancia por el valor de la fuerza que la habíamos calculado, que era 0,95 f de g. Listo. Y nadie más nos genera momento respecto a A. Esa rotación, pues si ustedes se dan cuenta, es sentido horario, luego es negativa. Entonces colocamos el menos, igualamos a 0, ¿cierto? Porque no hay más rotaciones, nadie más hace rotación sobre A, igualamos a 0. Y de ahí tenemos una sola incógnita, que es f de g. Como hay términos semejantes, yo hago el trabajo algebraico de esos dos, saco el resultado de esos dos, ambas son negativas, o sea que sumo y me da menos 11,29 f de g, multiplico esas dos que subrayamos en verde y la sumo porque ambas son negativas, al pasarlo al otro lado pasa positiva, 38,4, y ese número que está multiplicando a f de g lo pasamos a dividir y encontramos ya la fuerza f de g. Entonces la fuerza f de g nos da, obtenemos 3,4 kilolibras. Bueno, una vez que ya tenemos calculada esa carga, como nos dio negativa, está en compresión. Entonces esa barra está trabajando en compresión. Ahora lo que hacemos es calcular la fuerza, la única fuerza que nos falta, que es la fuerza de F. Bueno, para calcular esa fuerza, pues lo que voy a hacer es sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces voy a tomar todas las componentes de fuerza en X. Pues las únicas fuerzas en X son las tres incógnitas que tenía. Y voy a tomar de las incógnitas, como conozco los ángulos, voy a tomar cada una de ellas. O sea, voy a tomar f de g sobre las x, su componente, la componente de f de g sobre las x y la componente f de, ese es f de f sobre las x. Listo, igualo a 0 porque es todo lo que hay en x. Y ahora, como ya conozco dos de esas tres, porque recordemos que f de g sobre las x era 0,98 fg, la otra era 0,95 f de g, más la última, pues recuerden que tenemos el ángulo alfa, entonces la última va a ser f de f por coseno de alfa, porque estoy trabajando sobre las x. Pero como el coseno de alfa o alfa ya lo teníamos, habíamos dicho que ese ángulo, el coseno de ese ángulo era 0,91, entonces por 0,91 igualamos a 0, reemplazamos la carga f de eje que nos había dado 13 y la otra que nos dio menos 3,4, la reemplazamos con todo y su signo, y fíjense, la única incógnita es de f, y entonces ya puedo despejar de f, y entonces vamos a decir que de f vale menos 10,5 kips, o sea que esa barra está trabajando en compresión.